Gracias a ustedes por recibirnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, su familia y su comunidad. Nos encontramos en la Sala Magna del Museo Regional de Querétaro. Estamos con Ramón Avendaño, el director del Museo Regional de Querétaro. Gracias por recibirnos en tu espacio. Muchas gracias a ti, siempre bienvenidos. Muchas gracias. Y con Carlos Miramontes, especialista en arte rupestre, uno de los investigadores del Centro INA Querétaro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias por recibirnos esta tarde. De verdad, muchas gracias a ambos. Ramón, cuéntanos un poco sobre tu museo, este lugar maravilloso que ya tiene pues más de 400 años, ¿no? Así es, de vida, sí. de trabajo. Sí, pues sí, efectivamente, y como lo dices, es maravilloso este sitio. Es un emblema arquitectónico de la ciudad de Querétaro, el espacio conventual más antiguo de la ciudad, y también como en ese sentido es baluarte y es primero, pero también en el tema de museos, pues el Museo Regional de Querétaro es el primero que se funda en la ciudad de Querétaro. Ahora que en el estado ya vamos a más de 45 museos, ¿no? Siempre volver al Museo Regional de Querétaro pues es volver al origen, ¿no? Desde 1936 tiene vocación de museo y en 1939 con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia entra a formar parte de esta red de museos. Y se ha defendido pese a las mutilaciones, ¿no? Como la Plaza Constitución y esta manzana donde está el Gran Hotel, la mitad del Jardín Cenea. Por aquí, por donde estamos, por aquí pasaba una calle. Así es, que le llamaron hasta Calle de las Lágrimas, ¿no? O sea, precisamente ha sido un ejemplo arquitectónico de resistencia, yo digo, porque finalmente de todos los embates de lo que fue el Convento Grande de San Francisco, hoy vemos solo una porción, ¿no? Y precisamente aquí en el museo, o sea, una de las maquetas que tenemos muestra esa grandeza que tuvo el conjunto conventual. Hoy vemos solo una fracción, pero estuvo integrado por otras capillas, por huertas, o sea, fue un conjunto enorme, ¿no? Entonces, realmente, pues es un baluarte en muchos sentidos este sitio. El Museo Regional se ha defendido a través de los siglos, decíamos, y además es el continente para este contenido maravilloso que son, por ejemplo, estas obras de arte sacro, que fueron el rescate que hizo Germán Patiño de piezas que se encontraban en la Academia de San Carlos después de la reforma de mitad del siglo XIX, la reforma emprendida por Juárez, Lerdo de Tejada. Sí, efectivamente resguardamos un acervo de aproximadamente entre estos bienes, ¿no? De arte sacro y bienes arqueológicos, aproximadamente 15,000 bienes, ¿no? Aparte una biblioteca conventual con 19,000 volúmenes, ¿no? Y el propio edificio, que yo digo que es nuestra gran pieza, ¿no? Claro, la biblioteca conventual se conformó por los acervos de varias otras bibliotecas. Efectivamente, sí, gran parte viene de lo que fue el Colegio Civil, ¿no? Otras vienen del propio Instituto Nacional de Antropología, de otros conjuntos conventuales. Eso es muy importante decirlo, ¿no? O sea, aunque le llamamos biblioteca conventual, pero no es gratuito ni es porque está en un espacio franciscano, sino porque precisamente gran parte de los volúmenes proceden de otros de los grandes conventos de otras órdenes religiosas del país de la época virreinal, tanto de agustinos, franciscanos, dominicos, etc. Las órdenes mendicantes. Y además tenemos mucho mobiliario. El mobiliario de la Constitución, es decir, del Congreso Constituyente de 1916-17, el Teatro de la República. Así es, conservamos la famosa tribuna, ¿no? En donde se hace este edicto y algunos otros documentos más vitales para la historia de Querétaro. Finalmente yo digo que lo que resguardamos aquí no es tanto, materializados en los objetos, pero finalmente lo que resguardamos es la memoria queretana, ¿no? Entonces, la mesa de operaciones de Pancho Villa, así es, que permaneció enterrada en Santa Rosa de Viterbo cuando se terminó la trifulca. Uno de los directores del hospital tuvo la buena idea de meterla entre un montón de tierra y cuando llegaron a recogerla ya no estaba. Así que se salvó. Una mesa histórica de cirugía. Así es, de y la tenemos aquí en una de las salas de exhibición. Del Congreso Constituyente. Muchas gracias. Gracias. Carlos Miramontes, muy bienvenido a este programa de nuevo. Y cuéntanos un poco sobre tu proyecto del rescate de la pintura rupestre, de la pintura mural de los espacios prehispánicos. Sí, habría que empezar por decir que en México
la investigación del arte rupestre es muy reciente. Estamos hablando de alrededor de 30 años, quizá un poquito más, ¿no? Por varias razones, particularmente porque es un material muy difícil. Hasta hace poco tiempo no podía fecharse, lo cual para un arqueólogo es terrible, no puede fechar los materiales. Es muy difícil asignarle una afiliación, es decir, pertenece a algún grupo humano en lo específico, pero sobre todo, ¿qué significa? Muchas de las sociedades que elaboraron arte rupestre pues eran sociedades ágrafas, no nos dejaron para la posteridad documentos como sí sucede, por ejemplo, con los nahuas, con los mexicas, los mayas, por ejemplo, ¿no? Que elaboraron códices. En este caso no tenemos eso, entonces había muchas dificultades. Cuando iniciamos nuestro trabajo en Querétaro hace 30 años, vimos que había un gran vacío en la investigación, particularmente de sociedades de cazadores-recolectores. Y entonces empezamos a trabajar, a investigar en ese sentido las sociedades que se les conoce como chichimecas. Entonces, los grupos que se conocen como chichimecas, pero que también pueden ser pames, jonases, toltecas, purépechas. Sí, el problema es que cuando llegan los españoles ven una gran cantidad de grupos que desde México se les denominaban como chichimecas, pero chichimeca es un genérico que quiere decir mucho y no quiere decir nada. Es decir, de hecho nadie sabe realmente hoy día qué significa chichimeca. O sea, Remy Simeón dice que es de chichil, ¿no? Y que es el perro que mama. Pero Guillermo Santamaría se refiere a que es más bien un perro que tiene la soga arrastrando. Iztlizóchitl le da otro significado y dice que son las águilas, en fin, no se sabe, porque los toltecas se asumían chichimecas, los mexicas se asumían chichimecas, y estos chichimecas eran diferentes. Entonces realmente en el costal de los chichimeca se metió una gran cantidad de diferentes grupos, diferentes sociedades, con diverso nivel de desarrollo social, jurídico, de lengua, en fin. Entonces realmente chichimeca es mucho decir, pero hablamos de pames, xijoy se llaman ellos porque el vocablo pame no existe. Sí, son los verdaderos hombres. Los verdaderos hombres, pero también hablamos de jonases, hablamos de chimpeses, de guamares, de guachichiles, de rayados, de zacatecos, de negritos, en fin, tantos grupos, ¿no? En el caso de Querétaro y Guanajuato, que es nuestra área de estudio, hablamos principalmente de guamares, de pames y de jonases. ¿Y dónde se encuentran estas pinturas y bajo el resguardo, la custodia de quién? Bueno, el arte rupestre se encuentra en toda la República, en todos los estados tenemos arte rupestre. Y en Querétaro hemos localizado, registrado y documentado poco más de 140 sitios. 140 sitios Sí. En el estado de Querétaro. Sí, pero solo hemos trabajado lo que es la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda, la Así franja occidental Es- semidesértica. así Estamos es. hablando de Cadereyta. Desde Cadereyta, pasando por Colón, Peñamiller, Tolimán, Ezequiel Montes incluso, una parte de Querétaro, pero extendimos nuestro estudio hasta Guanajuato, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, San Luis de la Paz, toda esta amplia franja que era la que fue habitada por grupos cazadores-recolectores. Y estos grupos cazadores-recolectores en un momento de su vida necesitaban la expresión de sus sentimientos, emociones, ideas, historia, en las piedras, en cuevas, ¿en dónde se encuentra el arte rupestre? Sí, hasta hace pocas décadas se pensaba que estos grupos solo se vinculaban con su medio ambiente en función de la dieta, es decir, lo que podían cazar o recolectar. Lo que ahora sabemos es que no es cierto, se vinculan con el medio ambiente de una manera mucho más íntima, llegan a conocer tanto que generan espacios sagrados que marcan ritualmente con el arte rupestre. Entonces hay zonas en donde se concentran más los sitios de arte rupestre. En la región no existen prácticamente lo que se llama cuevas, más bien tenemos abrigos, frentes rocosos, afloramientos, y siempre están en espacios significativos del paisaje, en lugares conspicuos, ya sea grandes montañas como el Zamorano, ¿no? Ya sea en zonas de manantiales, cerca de arroyos, lagunas, etcétera. Es decir, no pintaban o no grababan en cualquier lugar,
Tiene lugares que Al decir consideramos- grabado, estamos hablando de petroglifos, Sí, le llamamos petrograbado. petrograbado. Sí. Lo que pasa es que el arte rupestre se refiere más a tres técnicas. No está vinculada con una sociedad en lo especial, ni con un tiempo o con un lugar. En todos los lugares donde el hombre ha pisado, hay arte rupestre. Y hablamos de pintura rupestre, de petrograbado y de geoglifos. Es decir, estas grandes figuras como las de Nazca en Perú, que son las de las más conocidas y que normalmente solo se ven o se aprecian mejor desde el aire. Sí. Lo que ha Y se han hecho generado- nuevos estudios, ¿no? Gracias a los drones. Gracias a los Ahora ahí drones. en Perú. Sí, recientemente se localizaron más de 200 nuevos geoglifos que antes pues, a nivel de tierra pues, no Sí, se, a nivel de suelo no alcanzas a ver. no se aprecian, pero con los drones tienes una visión, una panorámica muy amplia. La Peña de Bernal, que ya sabíamos desde hace un tiempo que era el monolito más grande del mundo, sobre todo considerando los estudios subterráneos que han hecho justamente con drones especializados y que un equipo interdisciplinario ha definido como el monolito más grande del mundo. ¿Tiene arte rupestre? Sí, es un espacio sagrado desde la época prehispánica, tiempos ancestrales, y está también señalado con varios sitios de arte rupestre, tanto unos que dan hacia la población de Bernal, pero también hay unos que dan hacia la población ¿De la Tortuga? ¿O atrás de la Tortuga en San Antonio de la Cal. en San Antonio Así de la es. Cal. Y estos muchos lugares donde vuelan los cuervos y hay pues diferentes grupos de animales, ¿no? Tanto aves como animales terrestres que de alguna manera conviven con estos espacios sagrados, ¿no? Así es, porque para nosotros el paisaje, el entorno, normalmente lo vemos en función económica, ¿no? Lo que puede redituarnos. Cuando digo nosotros me refiero a la sociedad occidental moderna, ¿no? Pero en la época prehispánica este entorno estaba vivo, las montañas estaban vivas. Por supuesto, todos los seres vegetales o animales están vivos, pero las rocas estaban vivas. Las montañas eran grandes receptáculos de agua que estaban habitados por los muertos, los ancestros, por las deidades de la lluvia, por, en fin, una gran cantidad de entidades espirituales. Y es por eso que se tornan sagrados y que se tornan lugares de poder. Y es por eso también que son zonas a donde acuden los grupos de cazadores-recolectores particularmente a plasmar a través de la pintura o del petrograbado, dependiendo, ¿no? Ideas caras a su forma de pensar. Es decir, allí lo que vemos es parte de su cosmovisión. Y el fortalecimiento de sus redes, del tejido social que los conformaba. Así es, porque toda la parte ideológica es el gran cohesionante de los diferentes grupos, ¿no? Y es a partir del que ellos se conocen a sí mismos, se definen a sí mismos y definen también al otro, al que está enfrente, ¿no? Estamos con el director del museo, Ramón Avendaño, maestro. Quiero preguntarle, las piezas que se encuentran en el Museo Regional están contenidas en varias salas. Así es. Están las salas de los pueblos originarios. Sí, que tenemos Querétaro prehispánico, ¿no? La sala de pueblos indios de Querétaro, la sala de sitio, que habla justamente del convento grande de San Francisco, la sala Querétaro virreinal y Querétaro en la historia mexicana en dos secciones, una enfocada a la parte de independencia y la otra al Segundo Imperio, la Reforma y finalmente la Constitución. Además de las salas, de esas salas tenemos esta sala magna que concentra, ¿no? Principalmente obras pictóricas de la época virreinal y algo de mobiliario, pero también tenemos dos corredores de pintura novohispana. El de la vida de San Ignacio de Loyola, pintado por Miguel Cabrera, y los Arcángeles de la Pasión, de autor anónimo, pero seguramente muy cercanos a Morlete Ruiz o esta escuela pictórica de Miguel Cabrera. Sí. Y hay salas que son fundamentales para la comprensión de la historia de nosotros, y que tienen que ver con el imperio, que tienen que ver con la Constitución, con diferentes etapas que ustedes van marcando. Por ejemplo, la sala de sitio tiene tanto elementos históricos
como nuevas piezas de arte mandadas a hacer ex profeso. Así es, yo creo que es una de las grandes virtudes de este museo, y con esa renovación museográfica que se hizo durante la gestión de la maestra Rosa Estela Reyes, en el que se integran piezas históricas con arte contemporáneo. Yo creo que es un acierto pues bien grande, en el sentido de que la historia la estamos contando todos los días, y que las visiones que tenemos del pasado también se manifiestan a través de expresiones recientes de arte contemporáneo. De esta manera es que podemos tener en convivencia un Vallejo con un Rubén Maya, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso es muy positivo. Sí, sí. Una maravillosa contribución de nuestros autores contemporáneos. Y además, este museo tiene 3 patios, donde muchas veces se realizan actividades de tipo artístico o cultural. El patio central, el patio de los Naranjos, el patio de los Novicios. Así es, y son patios que tienen muchísima vida en diferentes momentos, tanto en las exposiciones como en los cursos y talleres que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de verano, ¿no? El patio de novicios pues vuelve otra vez a esa vocación de los más jóvenes, ¿no? Pero esta vez con los niños, ¿no? Sí. Y en los corredores se instalan, ustedes colocan carruajes y diferentes elementos también historiográficos. Así es, tenemos un carruaje de la época de la Reforma y algunos otros elementos como cañones, ¿no? Un par de cruces, ¿no? Que están repartidos justo en estos corredores y que pues, siguen enriqueciendo la visita y revisten nuevamente a este espacio tan emblemático de una arquitectura bellísima que tenemos. Sí. Hay una recreación de una de las capillas otomíes de Tolimán. Así es, sí. Yo creo que ese es de mis espacios, que ya personalmente puedo decir que es de mis espacios favoritos del museo. Fue un ejercicio, además para poder concretar, hacer esa réplica, pues fue participar muy de la mano con las comunidades, principalmente de las comunidades otomís, que tienen mucho esta tradición de las capillas familiares. Entonces fue hacer un consenso, que eso es lo que queda reflejado en la sala, un consenso en el que vemos elementos de distintas capillas. No es exactamente la réplica de una en concreto, ¿no? Sino que tenemos elemento de la capilla de los Luna de Tolimán, de San Pablo, de San Miguel Tolimán, perdón, pero también tenemos otro de la capilla de los Diego, también en Tolimán, y otros de la comunidad de San Ildefonso en Amialco, ¿no? Entonces aquí vemos esta conjunción y esto de que en un solo espacio están puestos la cosmovisión, las manifestaciones plásticas de grupos que sí comparten ideología, pero que están en distintas poblaciones de Querétaro. Ya. Sí. Cuéntenos un poco sobre esta exposición que habrá de arte rupestre que está presentando el maestro Carlos Viramontes. Bueno, nosotros estamos súper contentos, ¿no? De que esta sea la exposición, que va a ser la exposición más emblemática de este año, ¿no? A propósito del aniversario 80 del Instituto Nacional de Antropología, de los 35 de su presencia como delegación en Querétaro, y también de nuestro 83 aniversario del Museo Regional de Querétaro. Esta exposición, que se ha trabajado pues, de manera conjunta con el Centro INA y en concreto, ¿no? con el investigador Viramontes, pues para mí es como dar salida a años de experiencia y de investigación que han realizado en Querétaro, y que además también ha sido un proceso complejo, porque no es fácil hacer una exposición de algo que está normalmente al aire libre, a la intemperie. Entonces ha sido también un reto la conceptualización de esa museografía y del diseño en general de la exposición, pero bueno, de la mano del experto, ¿no? Pues aquí lo hemos ido llevando. Sí. Muchas gracias. Maestro Viramontes, ¿qué significan o cuál ha sido la interpretación que se le da desde el punto de vista pues, de la iconografía de la belleza y su composición a los elementos de arte rupestre que usted investiga? Es el problema principal del estudio en el arte rupestre. Es muy difícil saber qué significan. Anteriormente lo que se hacía es estudiar los íconos, la iconografía, de una manera separada. El investigador llegaba a algún sitio, veía lo que le parecía relevante y trataba de entender su significado. Nosotros lo que propusimos ya hace 20 años es que esto es muy difícil dado el tiempo que ha pasado entre que fue plasmado en la roca y el día de hoy. Mucha información se ha perdido, por lo tanto el significado último de los motivos es muy difícil que lo podamos recuperar.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nuestra propuesta ha sido integrar precisamente el paisaje, es decir, no estudiar el icono, no estudiar la iconografía nada más, la imaginería, sino estudiar la función de los sitios, estudiar cómo se articulan los sitios entre sí y en un paisaje dado. Y fue que nuestra propuesta hace 20 años es que estos grupos generaban paisajes sagrados. Y entonces hemos identificado no el significado último del símbolo, pero sí la función de los sitios, y entonces podemos con cierta certeza decir cuáles sitios tenían que ver con qué tipo de ritual. Rituales de paso, rituales de iniciación, terapéuticos. De iniciación a la vida. Es decir, cuando nacían los niños o cuando eran adolescentes. Más bien es cuando pasan, por ejemplo, cuando son adolescentes y pasan a la adultez, serían los rituales de paso. De hecho, en la antigüedad no existía este concepto de adolescente, ¿no? Sino pasan de ser niños a ser adultos directamente, ¿no? Y los de iniciación es, por ejemplo, cuando algún personaje, por alguna cualidad específica, se convierte en el especialista ritual. Entonces tiene que haber una iniciación muy compleja dentro de todo esto, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes en la etnografía, pero también pueden ser rituales para fortalecer lazos de parentesco o para la guerra, etc. Entonces sí hemos podido identificar por qué pintan ciertos motivos en un lugar y no en otro, por qué ciertos espacios tienen muchos sitios de arte rupestre y por qué otros no los tienen, ¿no? Entonces este juego nos ha permitido elaborar también un mapa general en donde con cierta certeza, también tengo que decirlo, no son cosas que puedas afirmar al 100%, ¿no? Categóricamente, sí. Son más bien propuestas, ¿no? Todo un mapa, una geografía sagrada de estos grupos que podemos ver en el arte rupestre. ¿Eran cíclicos? Las pinturas, ¿era cíclica la presencia de estos seres humanos en los lugares sagrados con el fin de plasmar su iconografía? Quizá no podemos hablar de ciclos, pero sí podríamos hablar de una permanencia. ¿No estaría quizás vinculado con la arqueología, agricultura elemental, la agricultura primigenia? Seguramente en ciertos aspectos sí. De hecho, los PAMES pues, eran cultivadores, eran cazadores-recolectores, pero además tenían un alto grado de sedentarismo, porque siempre pensamos que los cazadores-recolectores pues, son nómadas por antonomasia y tampoco es real, ¿no? Un cazador-recolector puede ser sedentario o puede ser nómada o seminómada, en fin, hay una gran variedad, ¿no? En el caso de los PAMES tenían un alto grado de sedentarismo, cultivaban, pero la base de su dieta era la recolección primero y después la caza. ¿Recolección de frutos? Principalmente frutos, semillas. Raíces, insectos, ¿no? Hierbas. En fin, una gran cantidad de elementos que les permitían vivir en condiciones semiáridas. Y cuando estamos hablando de caza, ¿se trata de roedores, ardillas? En lo general es de caza menor. Tendemos a imaginarlos cazando venados y cazando grandes animales. Esto era más bien la excepción, no la regla, ¿no? Los cronistas y el registro arqueológico nos indican que cazaban conejos, que cazaban tlacuaches, que cazaban cosas que eran mucho más sencillo y menos peligrosas de cazar y más seguras. Y cazaban en grupo. Y que solían cazar en grupo. Se comían también el producto de la caza en grupo y en grupo también realizaban el arte rupestre. Bueno, sí, las relaciones sociales entre estas sociedades, digamos, son muy equitativas. No existe una clase sacerdotal. La jefatura del grupo podía cambiar continuamente y el arte rupestre solo era elaborado por algunos estamentos, ¿no? Es decir, por la gente que estaba involucrada directamente. Por ejemplo, se ha considerado que las improntas de manos tienen que ver mucho con rituales de paso, es decir, de la niñez a la adultez, ¿no? Y entonces eran estos individuos, los subadultos les llaman también, los que podían plasmar las manos en las cuevas, ¿no? Pero habrá ciertos grupos que no tendrían acceso o no elaborarían arte rupestre, sin embargo, en ciertos casos conocerían los códigos que pretenden comunicar.
porque había ceremonias que eran para todo público, para todo el grupo, ¿no? Para toda la comunidad, y había ceremonias específicas para ciertos estamentos. Muy interesantes estos conceptos sobre los diferentes momentos de estos grupos que plasmaban el arte rupestre. Con estas actividades, maestros, se cierran todas las celebraciones del aniversario de este lugar maravilloso que es una de las joyas de Querétaro, nos enorgullece profundamente. Así es, así es. Y bueno, y también reiterar que ahorita son celebraciones, pero es un museo vivo, es un museo abierto y que todo el tiempo está aquí para que vengan propios y extranjeros a conocerlo, ¿no? Espléndido. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.